Estimados compañeros, el Departamento de Recursos Humanos tiene el agrado de presentarles la capacitación de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Iniciemos por detallar cuál es la base legal. Las normas que regulan la materia son las siguientes. La Ley número 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. La Ley número 29430, Ley que modifica la Ley número 27942. El Decreto Legislativo 1410, que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. El Decreto Supremo número 014/2019 MIMP, que aprueba el reglamento de la Ley número 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. La Resolución Ministerial 222/2019-TR, que son los lineamientos del Servicio de Orientación y Acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo, Trabaja sin acoso. La Resolución Ministerial 223/2019-TR, la Guía Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el lugar de trabajo en el sector privado y público, así como la Resolución de Superintendencia 319/2019 SUNAFIL, que aprueba el protocolo de fiscalización en materia de hostigamiento sexual. Ahora pasaremos a definir qué es el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante. Asimismo, afecta la integridad, desarrollo y dignidad de las personas. En el espacio laboral, tiene consecuencias psicológicas que afectan las relaciones laborales y el desempeño de la persona que ha sido agredida. Además, puede considerarse como una externalización de la violencia de género, porque se fundamenta en estereotipos que marcan y limitan los comportamientos de los hombres y las mujeres. ¿De qué manera puede manifestarse el hostigamiento sexual? A través de promesas de beneficios especiales a cambio de favores sexuales, amenazas para exigir una conducta no deseada, acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que no sean deseadas o resulten ofensivas, el uso de términos de connotación sexual o sexista, insinuaciones, gestos obscenos, mensajes o exhibición de imágenes de contenido sexual que resulten hostiles, ofensivos o insoportables para alguien. El trato ofensivo u hostil por mostrar rechazo a las conductas antes mencionadas, así como cualquier otra conducta que encaje en el concepto señalado anteriormente. A continuación, vamos a detallar algunos conceptos previos a fin de continuar con la presente capacitación. Hostigado: toda persona que sufre o sufrió hostigamiento por parte de otra. Este concepto recoge el de víctima al que hace referencia la ley. Hostigador: toda persona que dirige a otra comportamientos de naturaleza sexual no deseados, cuya responsabilidad ha sido determinada luego del procedimiento establecido. Conducta de naturaleza sexual: comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto virtual, entre otras de similar naturaleza. Conducta sexista: comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en las cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Falsa queja: aquella queja o demanda de hostigamiento sexual declarada infundada por resolución firme,
la cual faculta interponer una acción judicial consistente en exigir la indemnización o resarcimiento. Indemnización: resarcimiento económico al que tiene derecho el hostigado, exigible a través de los procedimientos establecidos en la ley. Comité de intervención frente al hostigamiento sexual: órgano que recibe las denuncias, dicta medidas de protección, investiga, emite recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Está compuesto por representantes de la empresa y el de los trabajadores. Los estereotipos y el hostigamiento sexual. Cabe precisar que el hostigamiento sexual no es natural, sino que se trata de un comportamiento aprendido socialmente, el cual se ve reforzado por estereotipos, prejuicios, ideas preconcebidas y normas culturales. El respeto no está condicionado a determinados factores, se trata de un derecho de hombres y mujeres. Habitualmente, las mujeres víctimas son consideradas responsables de esta clase de actos. Todo ello forma parte de los estereotipos y prejuicios de género que se encuentran en los empleadores, colegas e incluso en autoridades administrativas y judiciales. Estos son algunos ejemplos de estereotipos y prejuicios. En razón del género. La mujer es ama de casa, el varón es proveedor económico y jefe de hogar. Lo femenino es reproducción, lo masculino es producción. Lo femenino se asocia a la dulzura, la debilidad, la emoción, el sacrificio y la renuncia, mientras que lo masculino se relaciona a la agresividad, la fuerza, la competencia y la razón. Estos son algunos mitos y verdades que se derivan del hostigamiento sexual. Mito: el hostigamiento sexual solo ocurre en algunos tipos de trabajo. La verdad es que el hostigamiento sexual es un problema muy común en todos los lugares de trabajo, pero suele callarse y ser minimizado porque no se ve como un acto de violencia. Otro mito es cuando mencionan que es un malentendido, que no era su intención molestar, o que eres una persona muy sensible. Realmente, cualquier conducta de índole sexual que afecte a la víctima puede ser considerada hostigamiento. Es por ello que es importante prestar atención a la forma en cómo nos vinculamos con las personas en el centro de labores, guardando siempre el respeto. Otro mito es cuando mencionan que tú tienes la culpa, que tus gestos o tu forma de vestir lo provocaron. Pero la verdad es que no existe ningún motivo que permita o valide hostigar sexualmente a ninguna persona. Las víctimas nunca son culpables de las agresiones que sufren. Y por último, que los hombres son así por su naturaleza y hay que comprenderlos. Realmente, creer que los hombres tienen un instinto sexual particular es un estereotipo y no debe justificar ninguna conducta agresiva ni violenta. ¿Cuál es la diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual? Si bien en nuestra vida cotidiana utilizamos los términos de acoso sexual y hostigamiento sexual como sinónimos, debemos mencionar que a nivel legal existen algunas diferencias. El hostigamiento sexual se caracteriza por darse en espacios institucionales como un centro de trabajo o educativo y se encuentra regulado por la Ley número 27942 y su reglamento. Las formas de sancionar pueden ser con amonestaciones, suspensiones o el despido. Mientras que el acoso sexual es un delito que se encuentra regulado en el artículo 176-B del Código Penal y puede darse en espacios institucionales y también otros ámbitos, como en la calle, por ejemplo. La sanción del acoso sexual va entre 3 a 5 años de cárcel y cuando existan ciertas agravantes, la pena puede ser de 4 a 8 años. Es necesario mencionar que nuestro Código Penal ha tipificado como delito las siguientes acciones: el acoso, la difusión de imágenes, audiovisuales o audios con contenido sexual,
el acoso sexual y el chantaje sexual como figuras delictivas y que son castigadas con penas privativas de libertad. Consecuencias del hostigamiento sexual en el trabajo. El hostigamiento sexual puede generar las siguientes consecuencias en nuestra salud. En nuestra salud física, trastornos de sueño, dolor de cabeza, posible abuso de alcohol y drogas, trastornos gastrointestinales, tensión muscular y reacciones alérgicas, crisis de nervios y temblores, náuseas, sudoración excesiva, irritabilidad. Mientras que en nuestra salud psicológica puede ocasionar agresividad, insomnio, ansiedad, depresión, culpa, humillación y mantenernos en un estado de permanente tensión emocional. Asimismo, tiene repercusiones en nuestro ámbito laboral, como por ejemplo, discriminación laboral, disminución de la productividad, peligro del trabajo en equipo, desmotivación, absentismo, la segregación ocupacional, el desempleo y el deterioro de las relaciones laborales. Ante el hostigamiento sexual es necesario mantener nuestros planes de prevención y acción. Y para dar marcha a nuestro plan de prevención, necesitamos una política permanente que promueva medidas de prevención y sanción. También necesitaremos capacitaciones, recursos humanos o quien haga sus veces debe capacitar y sensibilizar al personal sobre las conductas a sancionar. Y por último, un protocolo de actuación, a través de la difusión del procedimiento preventivo interno que permita a la persona trabajadora conocer el conducto para presentar una queja sobre hostigamiento sexual. Ante esta problemática, el empleador debe garantizar la existencia de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual o un delegado contra el hostigamiento sexual, en función del número de trabajadores que tiene a su cargo. En nuestro caso, corresponde un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, quienes serán los encargados de investigar y emitir recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. ¿Cómo se conforma el comité? El comité estará conformado por 4 miembros, 2 representantes de los trabajadores, los cuales podrán elegirse en conjunto con la elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y otros 2 representantes designados por el empleador. Uno de ellos que será representante de la Oficina de Recursos Humanos y otro que sea designado. Los acuerdos adoptados por el comité será por mayoría simple y el voto dirimente corresponde al representante de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Como ya hemos mencionado, los órganos intervinientes en el procedimiento serán el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, siendo los encargados de desarrollar la investigación, proponer las medidas de sanción y medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento, así como la Oficina de Recursos Humanos, quienes serán los encargados de recibir la queja o denuncia, adoptar las medidas de protección, interponer la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. Procedimiento frente a quejas de hostigamiento sexual. Inicio del procedimiento. Este procedimiento tendrá inicio con la recepción de una denuncia o queja, ya sea verbal o escrita. Podrá ser de parte cuando es a pedido de la víctima o a pedido de un tercero, o de oficio cuando la institución conoce por cualquier otro medio los hechos presuntamente que constituyen un hostigamiento sexual. Si el empleador toma conocimiento por otras vías de actos que posiblemente constituyan una situación de hostigamiento sexual, tendrá que comunicar de manera obligatoria, en no mayor a un día hábil, a la Oficina de Recursos Humanos.
Etapa de protección. Luego de haber recibido la denuncia o queja, ya sea de parte o de oficio, se iniciarán las acciones pertinentes. En un día hábil se brindarán los canales de atención médica y psicológica, y en 3 días hábiles se dictará la medida de protección hasta que culmine el procedimiento. Medidas de protección. La Oficina de Recursos Humanos, en un plazo no mayor a 3 días hábiles de interpuesta la queja o denuncia, deberá dictar y ejecutar las medidas de protección a la víctima, siendo estas la rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, la suspensión temporal del presunto hostigador, la rotación o cambio de lugar de la víctima siempre que haya sido solicitada por ella, la solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o de entablar algún tipo de comunicación con la víctima. Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima. Siendo que, en un plazo no mayor a 6 días hábiles de recibida, el empleador deberá cumplir con comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la recepción de la queja o denuncia, el inicio de oficio de una investigación por hostigamiento sexual, e informar acerca de las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima. Investigación y sanción del hostigamiento sexual. La Oficina de Recursos Humanos, en un plazo no mayor a un día hábil de recibida la queja o denuncia, correrá traslado al comité para el inicio de la investigación, quienes tendrán un plazo de 15 días en el cual se le otorgará el plazo para formular los descargos pertinentes al quejado y concluirá con el informe de conclusiones de investigación, en los cuales encontraremos la descripción de los hechos, la valoración de los medios probatorios, la propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada y la recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Debemos precisar que durante la investigación se respetará el debido procedimiento para ambas partes. Habiendo obtenido el informe con las conclusiones de la investigación, en un plazo máximo de un día hábil se pondrá en conocimiento del órgano de sanción, es decir, la Oficina de Recursos Humanos, quienes trasladará el informe y otorgará un plazo al presunto hostigador para que éste pueda presentar sus alegatos, siendo que, en 10 días calendarios de haber recibido el informe, deberá emitir una resolución en la cual disponga cuál será la sanción a aplicar, así como cuáles serán las medidas a tomar en cuenta para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Posteriormente, dentro del plazo de 6 días hábiles siguientes a la emisión de la resolución, se deberá cumplir con informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Como hemos mencionado a lo largo de esta exposición, luego de haber recepcionado la queja o denuncia por parte de la víctima o testigo, o ya sea una denuncia de oficio, el Departamento de Recursos Humanos dará inicio al procedimiento y comunicará en un día hábil al comité para que éste realice la investigación de los hechos, solicite los primeros descargos y recopile los medios probatorios. En un plazo de 15 días calendarios, el comité deberá emitir un informe con recomendaciones, el cual será cursado al Departamento de Recursos Humanos al día hábil siguiente. El Departamento de Recursos Humanos, previa recepción de alegatos por parte del presunto hostigador, deberá emitir en 10 días calendarios la resolución que dé por culminado el procedimiento. ¿Y cuáles son las medidas disciplinarias para el hostigador? Contamos con acciones preventivas y acciones correctivas. Dentro de las acciones preventivas tenemos la recomendación, que es la sugerencia o advertencia realizada por la empresa a fin de evitar de que los trabajadores incurran en medidas disciplinarias. Y la exhortación, el cual es un mandato imperativo al cumplimiento del reglamento interno de trabajo y disposiciones internas. Así también tenemos las acciones correctivas, que son propiamente las medidas disciplinarias, en las cuales contamos con la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión y el despido. No obstante, a lo expuesto debemos considerar ciertos puntos.
Recuerda que la queja de hostigamiento sexual será la acción mediante la cual una persona pone en conocimiento, de forma verbal o escrita, a las instituciones comprendidas en el presente reglamento, los hechos que presuntamente constituyan actos de hostigamiento sexual, con el objeto de que la autoridad competente realice las acciones de investigación y sanción que correspondan. Los medios probatorios que podemos utilizar para sustentar nuestra denuncia o queja son los siguientes: la declaración de testigos, documentos, grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías, objetos, entre otros, así como las pericias psicológicas, psiquiátricas, forenses, grafotécnicas, análisis biológicos, químicos y otros más. Recuerda que los actos de hostilidad no suelen darse de manera pública y se producen con frecuencia a través de conductas verbales, por lo que la declaración de la víctima es el medio de prueba más importante. También debemos tener en cuenta lo siguiente: cuando la queja o demanda de hostigamiento sexual es declarada infundada por resolución firme y queda acreditada la mala fe del demandante, las personas a quien se le imputan los hechos en la queja o demanda tienen expedito su derecho a interponer judicialmente las acciones pertinentes. En este caso, el supuesto hostigado denunciante queda obligado a pagar una indemnización que fije el juez respectivo. El empleador, por mérito de la sentencia firme que declare infundada la queja o demanda de hostigamiento, puede resolver justificadamente el contrato de trabajo. A esto se le llama la falsa queja. Atento, estos son nuestros canales de ayuda y atención. No olvides que puedes comunicarte con nosotros a través de los siguientes correos electrónicos y números de teléfono. El equipo de recursos humanos está atento a tu queja o denuncia y estamos para ayudarte. Asimismo, contamos a nivel nacional con el servicio Trabaja sin Acoso, que es el servicio especializado y gratuito de orientación psicológica y legal en casos de acoso sexual en el ámbito laboral. Tiene una atención confidencial y reservada. En el plano legal recibirás orientación y asesoramiento legal, apoyo en la redacción de la queja administrativa y acompañamiento legal, mientras que por el lado psicológico obtendrás contención emocional, evaluación e informe psicológico y acompañamiento. Para esto deberás comunicarte con el número 1819. Esperamos que esta capacitación haya sido de tu agrado. El Departamento de Recursos Humanos te agradece tu atención y participación.